tardes, señor John. Buenas tardes, público presente. Tenga usted muy buenas tardes. Me he comunicado con el presidente jurado de tesis, el doctor Juan Carlos Mendizábal, y me indica que por favor le esperemos 10 minutos, que ya se conecta. Muy bien, esperaremos 10 minutos.
Nadia. Nadia, ¿me escuchas? Sí, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un favor, ¿me podrías indicar los miembros del jurado? Sí, doctor. En la presidencia está usted, el doctor Reinaldo Luque como primer miembro, el doctor Michael Espinosa como segundo miembro y el doctor Julio Cuentas como director asesor de la tesis. Perfecto. El doctor Reinaldo Luque todavía no ingresa, ¿verdad? El doctor Michael está presente, el doctor Julio también veo una plataforma. Doctor Julio, buen día, doctor. Doctor ¿Cómo está? Michael, Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? faltaría el doctor Reinaldo, me parece. Sí. Buenas tardes, doctor Juan Carlos. Doctor Michael, ¿cómo está? Le esperamos unos minutos, le llamamos por teléfono. Nadia, no sé si... El doctor Reinaldo estuvo hace un momento, pero Está conectado. Estamos presentes, doctor. Esperándolo, perdón. esperándolo. Doctor. Podemos empezar en todo caso. A ver, está presente, ¿no? El tesista, ¿sí? Sí, buenas tardes, doctor Juan Carlos. Buenas tardes, doctor Reinaldo, doctor Michael, doctor Julio, de presentes. Perfecto. Bueno, siendo las 5:25 del día 5 de enero del 2022, vamos a dar pues inicio a la presentación de tesis presentado por el Ministerio de Mapoco. Bueno, el jurado está integrado por Diego, el doctor Fernando Duque y el doctor Michael. Le vamos a dar 30 minutos de batería respecto a la escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a los honorables miembros de mi jurado. Solicito, señor presidente, que por su intermedio me autorice para poder hacer la presentación de las diapositivas. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes con todos los asistentes. El día de hoy no quisiera empezar este acto de sustentación sin antes realizar un merecido reconocimiento a mi mamita, Leonarda Chimapoco Nina, quien partió de este mundo hace 2 meses, pues es en mérito a su trabajo y el esfuerzo de toda su vida que el día de hoy hace posible que me encuentre presente en este acto. A ella, todo mi agradecimiento. Dicho esto, y con la venia de mis honorables jurados, voy a sustentar el día de hoy mi tesis titulado Vulneración al principio de culpabilidad en la imputación de la ignorancia deliberada como forma de dolo por la comisión del delito de lavado de activos. La presente sustentación lo voy a dividir en 3 partes. Primero voy a hacer una presentación del contexto y el problema
abarcado. En la segunda parte voy a desarrollar sucintamente la discusión y los resultados que se han obtenido en esta investigación. Y por último, como tercera parte, voy a concluir con las conclusiones y las recomendaciones. En principio, quiero empezar diciendo de que el presente trabajo de investigación se ha formulado para estudiar la invasión subjetiva en el delito de lavado de activos vinculados a la criminalidad organizada. Entonces, el lavado de activos se vincula criminológicamente con la denominada criminalidad organizada. Y este es el contexto, ¿no? La criminalidad organizada y estos grupos organizados, a partir de su organización, es que necesitan hacer actos de lavado, actos de transferencia, actos de conversión, actos de ocultamiento, actos de transporte. Es por eso de que existe una vinculación criminológica entre el lavado de activos y la criminalidad organizada. En este contexto, es el Decreto Legislativo 1106 quien regula los actos de lavado de activos. De la revisión integral de este cuerpo normativo, podemos encontrar una serie de problemas, desde el bien jurídico protegido, el autolavado, el delito precedente, hasta los problemas vinculados a la imputación subjetiva. Esto, específicamente, a la imputación del conocimiento del origen ilícito del objeto material del delito, que es el ámbito de estudio. En el lavado de activos, el dolo abarca dos circunstancias. O sea, el agente del delito, en lavado de activos, tiene que conocer primero el origen ilícito del objeto material del delito. Y segundo, tiene que conocer los actos de lavado que está realizando, que son actos de transferencia, actos de conversión, los actos descritos en el tipo base del Decreto Legislativo 1106. Entonces, el legislador, a fin de poder imputar el conocimiento del origen ilícito del objeto material del delito, ha formulado o ha establecido una fórmula legal. Y esta fórmula legal es el siguiente, ¿no? Cuyo origen ilícito conoce o debía de presumir. Entonces, cuando el legislador hace mención a la fórmula legal cuyo origen ilícito conoce, se refiere al dolo directo en el lavado de activos. Cuando el legislador establece la fórmula legal cuyo origen ilícito debía de presumir, pues el legislador hace mención al dolo en su modalidad de dolo eventual en el lavado de activos. Este es el contexto del problema en que vamos a trabajar, del problema en concreto, del que se ha trabajado en este proceso de investigación. Entonces, en la pragmática existen casos en los que el propio agente del delito mantiene intencionalmente el desconocimiento de un elemento objetivo del tipo. Llámese, por ejemplo, del testaferro, que a cambio de una gran retribución económica acepta ser gerente general de varias empresas dedicadas al lavado. O también podemos ver casos en donde una persona le presta su cuenta corriente a un familiar cercano, a fin de que este último pueda hacer transacciones económicas, ¿no? En estos dos casos vamos a observar de que el agente del delito se mantiene intencionalmente en el desconocimiento de un elemento objetivo del tipo, en este caso, del conocimiento del origen ilícito del objeto material del delito en el lavado de activos. Ante esto, la Corte Suprema de Justicia del Perú, mediante recurso de nulidad 1881-2014 de Lima, ha importado la institución de la ignorancia deliberada. Podemos advertir de que en su fundamento séptimo de la misma,
incorpora a la doctrina de la ignorancia deliberada como una forma de dolo aplicable al lavado de activos. En consecuencia, la Corte Suprema, al importar la doctrina de la ignorancia deliberada, pretende imputar el conocimiento del origen ilícito del objeto material del delito, ¿no es cierto?, con una forma de dolo sin conocimiento ni voluntad, y posteriormente atribuir la responsabilidad penal al agente del delito, vulnerándose así el principio de culpabilidad. En sí, este es el problema que se ha trabajado en esta investigación. Entonces, el problema es determinar si es que existe una vulneración al principio de culpabilidad en la imputación de la ignorancia deliberada como forma de dolo por la comisión del delito de lavado de activos, ¿no? Ese es el problema de investigación, el problema general de investigación. Entonces, parafraseando al profesor Oresosa, es el caso del que voy adelantando para hacerme yo mismo como un spoiler, en señalar que la institución de la doctrina o la doctrina de la ignorancia deliberada es una institución ajena e innecesaria en nuestro ordenamiento jurídico, ya que su uso, en el mejor de los casos, constituiría un mal injerto de dolo aplicado al lavado de activos y en el peor de los casos constituiría una abierta vulneración a uno de los principios rectores del derecho penal. Esto es, principalmente, al principio de culpabilidad. Los antecedentes de la investigación, evidentemente estos temas se han tocado en el ámbito internacional. España, por ejemplo, ha adoptado la doctrina de la ignorancia deliberada, pero del cúmulo de trabajos de investigación que hoy tengo a bien presentarles, podemos llegar a una conclusión, y es que la mayoría de las investigaciones que se han realizado, pues, se encuentran en contra de la aplicación de la institución de la ignorancia deliberada, por cuanto es una figura, en principio, que facilita o que relaja la carga probatoria y que permite, en todo caso, a los jueces condenar sin la necesidad de fundamentar la prueba que requiere mínimamente el dolo eventual, ¿no? Entonces, estos trabajos de investigación que muestro como antecedente, pues, tienen ese tenor, ¿no? La investigación tiene objetivos. El objetivo general de esta investigación que se ha trabajado es determinar si existe vulneración al principio de culpabilidad en la imputación de la ignorancia deliberada como forma de dolo por la comisión del delito de lavado de activos. Tenemos como objetivos específicos explicar el tratamiento dogmático del principio de culpabilidad en nuestro sistema jurídico. Tenemos como segundo objetivo específico analizar los fundamentos doctrinales y jurisprudenciales que justifican la imputación de la ignorancia deliberada como forma de dolo. Y por último, tenemos como objetivo específico establecer la forma de imputación correcta respecto al conocimiento del origen ilícito del objeto material del delito en los casos en los que el agente se mantiene intencionalmente en el desconocimiento, esto, claro está, sin vulnerar el principio de culpabilidad. La literatura, evidentemente, tiene relación con lo que es el marco teórico trabajado en la investigación. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, vamos a solamente hacer algunos anuncios generales, ¿no? Respecto al sistema jurídico, nuestro derecho peruano ha advertido y adopta un sistema jurídico de corte continental, conocido como sistema germánico romano, también conocido como el civil law. Ese es el sistema jurídico que inspira el derecho penal peruano, ¿no?
Asimismo, se han trabajado principios y principalmente lo que es el principio de culpabilidad, que lo vamos a ver en la discusión, que a través de ello la imputación subjetiva requiere una imputación solamente a título de dolo o culpa, no siendo aplicable y aceptable una tercera forma de imputación subjetiva en nuestro sistema jurídico nacional. Entonces, el día de hoy me quiero centrar específicamente en esta diapositiva. En esta diapositiva está resumido los resultados y la discusión, ¿no?, de mi investigación que hoy vengo a sustentar. El primer objetivo específico era explicar los alcances dogmáticos y jurisprudenciales del principio de culpabilidad. El principio de culpabilidad tiene un reconocimiento constitucional. Si bien no vamos a encontrar un reconocimiento expreso en la Constitución política, el Tribunal Constitucional se ha encargado de realizarle un reconocimiento constitucional. En principio, es así que mediante el expediente 03-2005, un proceso de inconstitucionalidad, declara de que el principio de culpabilidad es el pilar fundamental del derecho penal. Pero no es más que en el expediente 14-2006, una acción de inconstitucionalidad del TC, en el que el Tribunal Constitucional reconoce expresamente que a merced del principio de culpabilidad, el agente autor del delito requiere una imputación subjetiva y que la imputación subjetiva únicamente se podrá realizar a título de dolo o culpa. Este último, conocido también como imprudencia. Entonces, el principio de culpabilidad se encuentra reconocido a nivel de jurisprudencia del Tribunal Constitucional como principio elemental del derecho penal. Y que duda cabe, este principio se encuentra ligado a la dignidad de la persona. En el Código Penal lo vamos a encontrar en el artículo 7 del título preliminar de este cuerpo normativo, quien expresamente sostiene que la pena requiere la responsabilidad de su autor y que queda proscrito toda forma de responsabilidad objetiva. Entonces, en este punto, desde el análisis de la doctrina y la jurisprudencia, entendemos de que el hecho necesita ser vinculado con el autor. Y esa vinculación es la imputación subjetiva, ¿no? Y esa imputación subjetiva únicamente puede realizarse a título de dolo y de imprudencia. Así lo dice la doctrina totalitaria, diría yo, en el ámbito nacional. La Corte Suprema de Justicia del Perú se ha pronunciado de igual sentido. Es así que en el recurso de nulidad 4288 del año 97 de Ancash, este caso recordado como el caso Roca en Río, ¿no?, que además de, en todo caso, importar instituciones dogmáticas de origen alemana como la competencia de la víctima, ¿no?, como una forma de exclusión de la imputación objetiva, también ya tenía en su momento claro los alcances del principio de culpabilidad en nuestro sistema jurídico en el derecho peruano. Así, esta ejecutoria de la Corte Suprema en su momento establecía de que únicamente la imputación subjetiva era a título de dolo o de culpa. El mismo criterio lo ha mantenido la Corte Suprema de Justicia y podemos advertir, por ejemplo, en la casación 724-2014 de Cañete, ¿no?, que es el mismo criterio que se está manteniendo hasta la actualidad. Habiendo explicado los alcances del principio de culpabilidad tanto en la Constitución como en el Código Penal, resulta hacernos una pregunta y en todo caso generar una discusión en esta parte. El profesor Mendoza Yamakponka, en su libro El lavado de activos, es enérgico en mencionar
de que la estructura típica del lavado de activos, de la regulación del lavado de activos, tiene una inspiración y antecedentes en el convenio de 1998, convenio de Viena. Resulta de que el convenio de Viena, ¿no?, surge del derecho estadounidense, un derecho propio de un sistema anglosajón, un sistema del common law. Entonces, la regulación típica que tenemos en el Perú, la estructura típica de los tipos bases del lavado de activos, tienen una inspiración, tienen un antecedentes, y esto es el convenio de Viena. Y el convenio de Viena, ¿no?, tiene antecedentes en el derecho estadounidense propio de un sistema anglosajón. Entonces, estaríamos ante la figura de la americanización del derecho penal. Cabe preguntarse si con la regulación del lavado de activos, ¿no?, se pretende abandonar los alcances del principio de culpabilidad propios del sistema contemporáneo latinoamericano, de corte continental, perdón, que adopta nuestro país, ¿no? Y la respuesta es no, porque si nosotros revisamos la estructura típica del lavado de activos, la regulación del decreto legislativo 1106 no tiene los alcances que tiene la regulación del lavado de activos en el sistema anglosajón, en el common law. Tanto es así de que en el common law la imputación de un delito no es como lo conocemos normalmente aquí, una imputación subjetiva, una imputación objetiva, en la tipicidad, ¿no? En el sistema del common law se trabaja a través del mens rea, a través del actus rea, que equiparándolo sería la imputación objetiva, la imputación subjetiva, ¿no? Pero sin embargo, la estructura típica del lavado de activos tiene las características propias de la regulación de un sistema continental, de corte continental. Entonces, no estaríamos abandonando este principio de culpabilidad. El segundo punto a analizar son los fundamentos de la ignorancia deliberada, ¿no? Recordemos de que la presente investigación tiene como objetivo específico 2, analizar los fundamentos de la imputación, de la ignorancia deliberada como forma de dolo, ¿no? La ignorancia deliberada es una institución de origen anglosajona, tuvo su origen en el derecho de los Estados Unidos. El fundamento esencial de la ignorancia deliberada es castigar a la persona que decide no conocer, castigar de igual manera a la persona que conoce. O sea, según la teoría de la ignorancia deliberada, merece un igual reproche penal la persona que decide voluntariamente no conocer, pudiendo haber conocido, que aquella persona que efectivamente conoce el elemento o los elementos objetivos del tipo penal, digamos, ¿no? En palabras sencillas, si yo soy un integrante de una organización criminal y me hago el loco y no quiero conocer que el dinero que yo transporto proviene del tráfico ilícito de drogas, ¿no?, tendría que ser igual de responsable que aquella persona o que aquel miembro o integrante de una organización criminal que conocía a la perfección de que ese dinero provenía del tráfico ilícito de drogas, ¿no? Ese es el fundamento esencial de la teoría de la ignorancia deliberada, como una forma de imputación subjetiva. Entonces, en esta forma de imputación subjetiva, no vamos a encontrar los elementos característicos del dolo, como es el conocimiento y la voluntad, ¿no? Ese es el fundamento esencial de la ignorancia deliberada. Sin embargo, es en España, un país de corte que adopta el sistema americano, el civil law, en el que se ha trabajado desde los años 2000 la figura de la ignorancia deliberada. Entonces, las sentencias del Tribunal Supremo Español, el Tribunal Supremo Español, desde el año 2012 en adelante, ha tenido a bien incorporar nuevos requisitos
nuevos presupuestos. Porque el fundamento antes mencionado, conforme al razonamiento de los jueces del Tribunal Supremo Español, pues no meritaban sancionar, ¿no es cierto?, por ignorancia deliberada a los agentes del delito, ¿no? ¿Por qué? Porque era una forma inclusive de atribuir responsabilidad penal por el solo resultado del hecho. El Tribunal Supremo Español, mediante su sentencia número 234-2012 de fecha 16 de marzo del año 2012, ha estipulado una serie de presupuestos. Son 3 presupuestos las que tienen que cumplirse para poder imputar la ignorancia deliberada como una forma de imputación subjetiva al agente del delito. Y como podemos ver en las diapositivas, estos elementos son la falta de representación, la permanencia, en permanecer, o en todo caso esa permanencia de ignorar, de no conocer el elemento objetivo, y un componente motivacional. La falta de representación, evidentemente, hablamos del conocimiento, ¿no? Es que no tenía conocimiento de un elemento objetivo del tipo. Pero ¿qué pasa si el agente tenía una sospecha inicial o una sospecha simple, como así nosotros lo llamamos? Esa sospecha simple, esa sospecha inicial, equipara al grado de conocimiento requerido, al menos por el dolo eventual. Son algunas de las cuestiones que se analizan. Entonces, presentadas los presupuestos tanto dogmáticos y jurisprudenciales de la ignorancia deliberada, tanto en la dogmática española como en la dogmática de los Estados Unidos, vamos a hacer el análisis en 2 aspectos, ¿no? Primero, de que en nuestro sistema jurídico, ¿cierto?, el sostener que aquella persona que decide no conocer de forma voluntaria el elemento objetivo del tipo es igual de culpable que aquella persona que conocía a la perfección el elemento objetivo del tipo, no abastece para imputar subjetivamente bajo los parámetros y alcances del principio de culpabilidad anteriormente desarrolladas. Toda vez de que en nuestro sistema jurídico, de que en nuestro derecho peruano, la imputación subjetiva es a título de dolo o de imprudencia. Únicamente a título de dolo o imprudencia. En materia de lavado de activos, no podemos hablar de una imputación de imprudencia. Entonces, en materia de lavado de activos se habla de imputación del dolo, solamente del dolo en sus diferentes modalidades, en principio, ¿no? Con un dolo que contenga conocimiento y voluntad. El conocer que está realizando actos de lavado, el conocer de que la gente conocía o entendía o tenía referencias de que el objeto material del delito tenía una procedencia ilícita. 2. De los análisis de los fundamentos doctrinales y jurisprudenciales de la ignorancia deliberada, tampoco abastece, o sea, la institución de la ignorancia deliberada tampoco abastece una correcta imputación subjetiva, toda vez de que si advertimos una falta de conocimiento, inmediatamente se nos presenta una situación, una institución jurídica al cual es el error de tipo, ¿no? Si el agente no conoció, no pudo conocer un elemento objetivo del tipo, entonces estamos ante la figura del error de tipo. Entonces, la ignorancia deliberada en nuestro sistema jurídico carece de valor y perece en su intento de imputación como forma de imputación subjetiva ante la institución del error de tipo. Y evidentemente, si hacemos nosotros referencia, nos encontramos ante un error de tipo vencible, toda vez de que el agente del delito no hizo la debida diligencia para poder, en todo caso, comprender el carácter delictuoso de sus actos. Y por último, respecto a
el objetivo específico número 3 era establecer cuál es la forma de imputación correcta en los casos en los que la gente decide colocarse voluntariamente en un estado de desconocimiento de un objeto, o en todo caso de un elemento objetivo del tipo, ¿no? Porque hasta aquí, un integrante de una organización criminal fácilmente podría en todo caso fundamentar y probar su ignorancia deliberada, ¿no? Fundamentar error de tipo, ¿no es cierto? Y quedar impune. O sea, fácilmente podemos llegar hasta aquí y decir eso. Pero sin embargo esta parte es la otra cara de la tesis, es la otra cara de la investigación que yo les quiero presentar, ¿no? Porque cuando nos encontramos ante situaciones de error de tipo, evidentemente excluye la responsabilidad penal. Pero esa no es la idea. Porque los delitos de lavado de activos, y más aún cuando están vinculados a la criminalidad organizada, son los que mayor daño le hacen a la economía del Estado. Y no solamente del Estado, es la economía a nivel internacional. Entonces, la pregunta así salta de lleno y dice, ¿qué hacer? ¿No? ¿Cuál es la forma, la imputación subjetiva correcta en los casos en donde el propio agente del delito, ¿no es cierto?, provoca desconocimiento voluntario, pudiendo haber conocido los elementos objetivos del tipo? Entonces, en la actualidad, a nivel internacional y no solamente en el Perú, estamos ante una sociedad de riesgos. Podemos encontrar empresas offshore, empresas fachada, organizaciones delictivas, las organizaciones criminales que tienen la finalidad de cometer uno que otro delito regulado en la ley de especialidad. Lo cierto es de que estamos en una sociedad de riesgos. ¿Qué duda cabe de eso? ¿No? Una cosa es de que hayan riesgos prohibidos, riesgos permitidos. El día de hoy, al hacer esta sustentación de tesis, con la presencia del público y con la atención de mis honorables jurados, mi persona corre un riesgo al estar frente a una computadora, frente a una laptop, ¿no? Esa computadora puede explotar en cualquier momento. Sin embargo, estos son conocidos como riesgos permitidos, ¿no? Pero en materia de criminalidad organizada, las sociedades de riesgos son mucho más notorios, son mucho más efectivos. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar no solamente a organizaciones criminales que se van a dedicar al lavado de activos, vamos a encontrar a organizaciones criminales que se van a dedicar a otros delitos, trata de personas, tráfico ilícito de drogas, ¿no? Son delitos evidentemente graves en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, después o en el marco de estas organizaciones criminales, que el lavado de activos se convierte en un delito instrumental, o también conocido como un delito instrumento. ¿Por qué? Porque permite facilitar, dar apariencia de legalidad, ¿no?, a los activos de origen ilícito que ostentan las organizaciones criminales, ¿no es cierto? Y es por eso de que el lavado de activos también es conocido como un delito de conexión. ¿Y por qué un delito de conexión? Porque materialmente va a estar vinculado a un delito previo, a un delito precedente. Discusión que se ha enmarcado en la jurisprudencia nacional a partir del año 2017, con la acción de la casación 92 de 2017 de Arequipa, la sentencia plenaria casatoria 1 2017. Pero lo cierto es de que el lavado de activos es un delito de conexión porque materialmente necesita de un delito previo, materialmente necesita de un delito precedente, ¿no? Por eso es de que el agente del delito necesita tener conocimiento de que el objeto material del delito tuvo procedencia ilícita, ¿no? Origen ilícito es el término más, el término que utiliza la sentencia plenaria casatoria 1/2017. Entonces, ¿cuál es la imputación subjetiva correcta en los casos en los que el propio agente, ¿no?, provoca su desconocimiento, provoca el desconocimiento
de algún elemento objetivo del tipo. ¿Cuál es la imputación subjetiva correcta en el lavado de activos? Si nosotros revisamos la estructura típica del lavado de activos, vamos a entender de que el lavado de activos es un delito de intención. O sea, el agente del delito sabe de que tiene dinero de procedencia ilícita. Y como sabe que tiene dinero de procedencia ilícita, tiene la intención de poder darle apariencia de legalidad, ¿no? El agente del delito sabe que tiene bienes, efectos o ganancias, conocidos como elementos objetivos, conocidos como objetos materiales del delito, que son de procedencia ilícita. Porque si yo tuviese mi dinero, ¿no es cierto?, generado de trabajos lícitos, bienes que tengan procedencia ilícita, no tendría la intención, no tendría la necesidad de poder darles apariencia de legalidad porque ya son legales, ya son lícitos. Pero en el lavado de activos eso no es así. El agente del delito sabe de que el objeto material del delito tiene procedencia ilícita. Y como quiera que tiene procedencia ilícita, necesita darle apariencia de legalidad a ese objeto material del delito. Entonces, estamos ante un delito de intención. Como estamos ante un delito de intención, en nuestro ordenamiento jurídico no podría imputarse el lavado de activos a título de imprudencia. No habría forma de imputar a través de la imprudencia. ¿Y cuál es la imputación subjetiva correcta? En los casos en los que el agente intencionalmente provoca su desconocimiento. La imputación correcta es a título de dolo en su modalidad de dolo directo. ¿Y por qué? Porque el delito del lavado de activos es un delito de intención. Para concluir, y como última parte de la sustentación de mi trabajo de investigación, voy a darles a conocer las conclusiones y las recomendaciones al cual se ha llegado. Conclusiones. La Corte Suprema de Justicia del Perú ha importado la doctrina de la ignorancia deliberada, una doctrina de origen anglosajona que instituye una institución ajena e innecesaria a nuestro ordenamiento jurídico, toda vez de que su uso, en el mejor de los casos, constituiría un mal injerto de dolo proveniente del sistema anglosajón y, en el peor de los casos, una abierta vulneración al principio de culpabilidad. Segunda conclusión. La imputación de la ignorancia deliberada, esto una vez habiendo analizado, ¿no?, los fundamentos de la misma, en el delito de lavado de activos, no supera las exigencias propias de la imputación subjetiva de un sistema de derecho continental como el nuestro, toda vez que esta forma de imputación subjetiva se contrapone y perece ante la institución del error de tipo. Y como tercera conclusión de esta investigación, es que la forma correcta de imputación subjetiva en los casos en los que el agente ha provocado voluntariamente su desconocimiento, o sea, en los casos de ignorancia deliberada, es a través de la imputación del dolo en su modalidad de dolo directo o en su modalidad de culpa. Pero sin embargo, en nuestro ordenamiento jurídico no hay una imputación a través de culpa en el lavado de activos. Pero no es posible una imputación del dolo en su modalidad de dolo eventual, por cuanto, como ya había indicado, el lavado de activos es un delito de intención. Y por último, o en todo caso voy a realizar algunas recomendaciones, ¿no? Primero, como recomendación número 1, es recomendar a todos los operadores jurídicos, principalmente al Ministerio Público, a fin de que no haga el uso
de la doctrina de la ignorancia deliberada para imputar delito de lavado de activos vinculados a la criminalidad organizada, toda vez de que es una institución ajena, toda vez que es una institución que se contrapone contra los principios rectores del derecho penal. Como segunda recomendación, es que se le hace una recomendación a la Corte Suprema de Justicia a fin de que pueda tener más cuidado con la importación de doctrinas de origen anglosajona, toda vez de que la realidad social de los sistemas anglosajones está y resuelve problemas de esas sociedades. O sea, en todo caso, el derecho inglés, el derecho anglosajón, resuelve problemas de dichas sociedades que trasladándolos a sociedades como la nuestra, que trasladándolos a sistemas como el nuestro, pues van a tener una colisión con un derecho, con un principio, con una norma. Y por último, recomiendo que en los casos en los que el propio agente del delito, ¿no es cierto?, fundamente como medio de defensa el desconocimiento de la misma, en estos casos, desconocimiento voluntario de un elemento objetivo del tipo, se le haga la imputación a través del dolo directo, se le haga la imputación mediante el dolo en su modalidad de dolo directo. Señor presidente del honorable jurado, he concluido con la presentación, con la sustentación de mi tesis. Bien, vamos a segunda etapa. Va a conceder uso a la palabra acerca de que la palabra delante de Roma y Sí, con vuestra venia, señor presidente. Sí, señor tesista, podría bajar un poco el volumen porque hay un eco con su micrófono. Bien, lo que quisiera preguntarle al señor tesista es lo siguiente. Primero, en relación al principio de culpabilidad que nos ha mencionado. Bueno, hay algunos aspectos terminológicos que me interesarían que nos pueda responder, ¿no? Por ejemplo, este llamado derecho penal de acto, que fue como una construcción de, no sé, este derecho penal iluminista o liberal, ¿en dónde estriba, no? ¿Cuáles son esos fundamentos para que este derecho penal de acto sea como una fuente, ¿no?, digamos, de inspiración para insuflar este principio de culpabilidad? Es cierto que en la construcción dogmática tiene que haber una fuente legal, ¿no? O como diría el profesor Zaffaroni, una fuente constitucional, o basada quizás en el derecho internacional de los derechos humanos. Siempre hay una compatibilidad por los derechos humanos. Como primera pregunta, yo quisiera preguntarle, ¿no? ¿Cuál es ese fundamento básico, ¿no?, fundamental o pieza clave en la cual se sustenta el derecho penal de acto y el principio de culpabilidad? Sí, de la revisión íntegra del artículo 7 del título preliminar del Código Penal, vamos a encontrar una serie de subprincipios, ¿no? El principio elemental es el principio de dolo culpa, que es la imputación a título de dolo o imprudencia. Sin embargo, este artículo también recoge lo que es el principio de personalidad, lo que usted conoce como derecho de acto, ¿no? El principio de personalidad o el principio de derecho penal de acto instituye de que se le tiene que atribuir responsabilidad penal
al agente del delito por sus propios actos. ¿Y cuál es el fundamento básico para la existencia de este principio? Es de que se quiere evitar, ¿no?, los abusos realizados en la antigüedad. Por ejemplo, anteriormente se le imputaba responsabilidad penal a una persona porque un integrante de su familia había cometido un delito, ¿no? Digamos, el hijo cometía el delito y el papá era el responsable. Digamos que ese era el sistema de imputación subjetiva anteriormente. Entonces, el profesor Pérez López, Jorge Pérez López, en su libro Teoría del Delito, publicado en la actualidad penal en el año 2021, específicamente en su página 67, hace esta referencia, ¿no?, y señala de que el fundamento esencial de la aparición del derecho penal de acto es evitar en un Estado constitucional de derecho que se puedan, en todo caso, seguir con esos atropellos que se hacían en la antigüedad, ¿no?, la imputación subjetiva. Bien, habría sido interesante pues encontrar el fundamento en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, creo que allí está la base antropológica de la existencia del derecho penal de acto, ¿no? Lo uno, ¿no? Todo ser humano, ¿no? Doctor Michael, Sí, a ver, no sé si me escucha. se le escucha muy bajo, señor presidente. A ver, hay un problema con el audio. Bachiller, tiene que usted apagar su micro, ¿ya? Cuando le haga la pregunta. Apague usted su micro, muchacho. Ya, ahora sí le escuchamos, doctor. Haga usted Muchas la gracias, pregunta. señor presidente. Sí, entonces, como le decía, habría sido interesante remitirse, pues, como fundamento a esta concepción antropológica muy básica, o esta premisa que la cual el profesor Zaffaroni siempre repite en toda ocasión, ¿no? El concepto humano de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Creo que ahí es donde básicamente la criminología ha encontrado el basamento sobre el cual se ha empezado a construir muchas concepciones humanas en el derecho penal, ¿no? No solamente en los códigos. Creo que los códigos recepcionan, ¿no?, al derecho internacional de los derechos humanos, y sin duda estos instrumentos son también leyes penales, ¿no? Son leyes penales y se basa en la premisa básica de no discriminación, ¿no? No podemos tratar a las personas como cosas, ¿no? Usted mismo ha tratado de explicar la importancia de la imputación subjetiva, ¿no? Y las cosas no tienen digamos, un razonamiento psicológico basado en la subjetividad, ¿no? Porque son cosas. Pero los seres humanos sí, ¿no? Somos seres pensantes y tenemos todo eso. Bueno, hablando de este principio de culpabilidad, hay dos niveles básicos que se trabajan sobre este principio de culpabilidad, ¿no? Son como dos exigencias mínimas que se deben cumplir para respetar este principio de culpabilidad. A modo de pista, nomás le digo que lo conocen como el Solem y el Können, ¿no?, en el alemán, que son dos cosas muy básicas sobre los cuales he empezado a hacer algunas, digamos, exigencias para respetar el principio de culpabilidad. No sé si usted nos puede explicar, por ejemplo, estos dos niveles que se enuncian, por lo menos desde la vista de un derecho penal humano o un derecho penal reductor del poder punitivo. A ver, sí. Bueno, los conceptos que usted ha vertido distan de la inspiración de la doctrina alemana. Sin embargo, haciéndole una analogía a eso, el principio de legalidad, perdón, el principio de culpabilidad descansa en nuestro sistema jurídico penal propiamente como un principio y tiene en todo caso una base humanista en el sentido de que la pena requiere o revista la responsabilidad del autor.
Digamos que si hacemos nosotros la interpretación del artículo 7 del título preliminar, vamos a encontrar estas dos, si más no me equivoco, concepciones que usted me quiere mostrar, si es que así no lo he entendido bien, ¿no? Entonces, en principio, la pena requiere la responsabilidad del autor. ¿Esto qué significa? De que no se le puede atribuir responsabilidad penal a una persona que no ha desarrollado un acto delictivo, porque humanamente se estaría castigando a una persona por no haber hecho nada, por no haber incurrido en responsabilidad, o por haber incurrido en responsabilidad objetiva, por haber incurrido solamente en el resultado, ¿no? Y no poderse atribuir de manera subjetiva su responsabilidad. En todo caso, estos dos serían, si es que mal no lo he entendido, los fundamentos que usted hacía mención. Bueno, cuando hablamos del Solen, si podía apagar su micrófono, por favor, está filtrando el audio. Nos referimos, pues, a los deberes, ¿no? Y exactamente, bueno, cuando tratamos dogmáticamente ese asunto, es que hablamos de esos deberes que se deben infringir o cumplir, bueno, todo lo que puede ofrecer la dogmática en relación a la imputación. Pero una exigencia de este principio de culpabilidad es, pues, excluir de estos deberes todo caso fortuito, ¿no? O sea, lo que siempre nos indicaba en clases el profesor Reinaldo, ¿no? La responsabilidad por la mera causación, ¿no? La responsabilidad objetiva, o lo que conocemos como este versati o versar in re ilícita, ¿no? Entonces, es necesario preocuparnos por el sol, esa es la primera exigencia. La segunda, del cunen, el poder. Obviamente que cuando nosotros establecemos una imputación irracional que legitima mucho al poder punitivo, y bien usted ha apuntado en la tesis, ¿no? A que a veces se exagera con esta ignorancia deliberada, ¿no? Para tratar de imputar de una manera inadecuada el lavado de activos, es precisamente que la consecuencia necesaria es imponer una pena. O sea, la imputación al final tiene una consecuencia que es establecer una pena. Y si la pena obedece a una mala imputación, entonces la pena también, pues, puede estar mal configurada. Entonces, la segunda exigencia del principio de culpabilidad en relación al cunen es también excluir eso, ¿no? O sea, también debe haber una proporción en la determinación, o digamos en el establecimiento de la pena también con el hecho o con lo que se esté imputando. O sea, no podemos también deliberadamente exagerar en la consecuencia jurídica que se establezca, ¿no? Por ahí, bueno, por ese lado va lo del cunen, porque es el poder al final lo que se está tratando de controlar o reducir, porque al que hacer una criminalización es un poder el que está estableciendo la conducta prohibida, pero la conducta prohibida tiene que ser también regulada, tiene que ser, digamos, en este caso, tratando de ser compatible con el principio de reserva, ¿no? El ciudadano tiene que saber hasta dónde llega los extremos de su conducta prohibida, o lo que se conoce como ámbito de prohibición. Bueno, todo eso, ¿no? Hubiera sido interesante también un poco llegar a ello, y es algo que también se ve, ¿no? La doctrina alemana, bueno, algo por ahí, bueno, vamos a ubicarlo, pero está ahí, es algo como un cliché, ¿no? De eso, del poder, del deber. Incluso eso trajo como consecuencia quizás cambiar de los criterios, ¿no? Que nos suelen explicar en derecho penal general, ¿no? El famoso causalismo, el finalismo, ver el criterio normal que era objetivo-subjetivo y cambiarlo por subjetivo-objetivo, ¿no? Eso creo que fue las implicancias que trajo estas discusiones doctrinarias, ¿no? Pero bueno, otra de las preguntas que también quisiera hacer, casi ya para quizá terminar, para no hacer más esto largo, es sobre esta sociedad de riesgo que usted nos ha mencionado, ¿no? Esto creo que usted ha tratado de afirmar que vivimos en una sociedad de riesgo, puso quizás algunos ejemplos para entender mejor esta situación. Yo le quisiera preguntar si esta sociedad de riesgo usted lo ha tomado solamente de la mera afirmación doctrinaria penal,
o ha por lo menos sumergido o ha tratado de conocer mejor la teoría completa de la sociedad de riesgo y precisarnos también, claro, quién es el autor de esta sociedad de riesgos, ¿no? Y si realmente solo se circunscribe literalmente a los riesgos que pueda presentar esta sociedad. Si nos podría aclarar mejor los alcances de esta sociedad de riesgo, porque bueno, esto tiene también una ciertos, digamos, entendimiento, concepción o interpretación también hoy en día, en la actualidad, como usted lo ha indicado, ¿no? A ver, le escucho su respuesta. Perfecto. Sí, a ver, la sociedad de riesgos, al momento de analizar el tercer objetivo específico, se hizo mención a la sociedad de riesgos. ¿Y qué duda cabe de eso? Se hizo un estudio, en todo caso dogmático, doctrinal, doctor Michael, de la sociedad de riesgos, un estudio doctrinal. Cuando tocamos la imputación objetiva, evidentemente vamos a tocar lo que es la causalidad y la imputación objetiva propiamente dicho. Entonces, entendemos de que la mera causalidad, esa relación de causalidad entre el hecho y el resultado no es suficiente para atribuir responsabilidad objetivamente al agente del delito. Entonces se necesita una imputación objetiva. Fue el maestro alemán Klaus Roxin, son los postulados del maestro Klaus Roxin, al hablar de riesgos en la imputación objetiva, ¿no? Por su parte, Gunther Jacobs, el maestro Jacobs, nos habla de la teoría de los roles en la imputación objetiva. Entonces, según el primero, a los postulados del profesor Klaus Roxin, vivimos en una sociedad de riesgos, ¿no? Riesgos que son permitidos y riesgos que son prohibidos. Entonces, estos riesgos, evidentemente, vamos a nosotros evaluar de la conducta de cada agente del delito. Veamos algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, hay riesgos permitidos, ¿no? Caminar por la calle, conducir un automóvil, ¿no es cierto? Salir a cenar, a almorzar con un compañero de trabajo, ¿no? Practicar un deporte, digamos, constituyen en principio riesgos, pero estos son riesgos permitidos, ¿no? ¿Qué pasa si aquella persona que conduce lo hace a excesiva velocidad? Entonces estamos ya ante la figura del incremento de un riesgo permitido, ¿no? ¿Qué pasa aquella persona que conduce un vehículo a excesiva velocidad y en estado de ebriedad, ¿no? Y mata a una persona? Entonces ahí ya entra a tallar la figura, ¿no es cierto?, de un homicidio, en principio. Entonces estamos ante la producción de riesgos prohibidos, porque la norma, el catálogo de normas prohibitivas del Código Penal da un mensaje, ¿no? Si nosotros leemos el 106 del Código Penal, dice el que mata a otro, o sea, intrínsecamente hay un mensaje hacia la sociedad. Y ese mensaje es el que una persona no puede matar, ¿no es cierto? Y por ende, estamos ante un riesgo prohibido, ¿no? Entonces, la figura de la sociedad de riesgos ha sido bastante estudiado por el profesor Klaus Roxin, claro, es la postura del funcionalismo mesurado, ¿no?, del maestro Roxin. En el sentido de que, por ejemplo, si es que existe, ¿no es cierto?, la creación de un riesgo permitido y el resultado, estamos ante la figura de la imputación subjetiva. Si es que existe el aumento de un riesgo permitido más el resultado, pues nos encontramos también, ¿no?, ante la figura de una imputación objetiva, ¿no? Entonces,
La figura de los riesgos, desde la teoría, desde la clásica teoría del delito, se estudia en la imputación subjetiva. Ahora, en los casos en los que, o en todo caso en los delitos económicos, estos delitos vinculados al lavado de activos, derecho penal económico y de la empresa, pues hablamos de riesgos, evidentemente ya en el ámbito de la criminalidad organizada, ¿no? Cómo es que una persona jurídica, por ejemplo, tiene riesgos, cómo es que dentro de una persona existen riesgos, no solamente riesgos laborales, sino riesgos económicos, riesgos legales, que para eso, por ejemplo, se instituyó la figura de compliance, el cumplimiento normativo, ¿no? Para las empresas. Entonces, ese tipo de riesgos que se estudia en el ámbito del derecho penal económico y de la empresa, de igual forma tienen sus antecedentes en lo que se estudia en la imputación objetiva de los riesgos, ¿no? En la teoría del delito. Bueno, sucintamente creo que serían algunas de las referencias que puedo hacer respecto a los riesgos, ¿no? Si es que me he olvidado de alguna otra cuestión que me haya indicado, doctor. ¿Quién es el autor? Creo que ya con eso concluyo la respuesta. Sí, pues de alguna manera Roxin, y no solo Roxin, creo que hay varios funcionalistas, otros autores, fundamentan su política criminal en la sociedad de riesgos, pero no son los autores. O sea, ellos toman la teoría de la sociedad de riesgos, que es una teoría sociológica, no es una teoría del derecho penal, no es una teoría jurídica, ¿no? Y el autor es Ulrich Beck, es un sociólogo alemán, y creo que todos estos penalistas siempre lo citan, ¿no? O sea, no es que ellos toman como tal esta teoría como si fuera obra suya, ¿no? Sino que siempre van a remitirse a Ulrich Beck. Lo cierto es que, como traté un poco de decirle un poco al inicio de esta pregunta, parece ser que algo está sesgado, ¿no? Porque si uno revisa la obra de Ulrich Beck, encuentra otra descripción de la sociedad de riesgos. La sociedad de riesgos no es totalmente mala, ¿no? No es que vamos a encontrar cosas extremadamente riesgosas y que todo está mal y que absolutamente encontramos una visión pesimista de la vida y de la sociedad. Como buen sociólogo, él toma los aspectos tanto positivos como negativos que tiene la sociedad de riesgo, ¿no? Pero pareciera que en la construcción dogmática solo han tomado los aspectos negativos que tiene la sociedad de riesgo para fundamentar la política criminal o la política criminológica, ¿no? Y eso es algo que caracteriza mucho, pues, al programa del poder punitivo, ¿no? Porque siempre cuando queremos nosotros criminalizar, nos basamos en premisas de una emergencia, ¿no? Tratamos de construir una emergencia nacional, una emergencia internacional, tratamos de construir un contexto de bastante caos, que se necesita control, penalización, y ahí cae muy bien, ¿no? Encaja muy bien el discurso de la sociedad de riesgo, porque tratamos de generar una emergencia nacional, ¿no? Tratamos de alarmar a la sociedad y decir, oigan, miren, está todo en riesgo, tenemos que ya tomar medidas penales para esto. Pero esto no es tan del todo así, ¿no? Yo creo que si echamos un vistazo a la obra completa, vamos a ver que quizás la sociología no solo alarma, ¿no? Sino también busca algunas cuestiones positivas y se orienta más sobre todo a la cuestión ambiental, ¿no? No digamos tanto a la cuestión económica, pero como se indica, hay autores que lo llevan hacia ese lado. Pero es bueno, yo creo, tomar en cuenta el todo completo, ¿no? No tomar solamente algunas partes y tratar de un poco, ¿cómo se puede decir? Llevar aguas hacia un lado que nos conviene, ¿no? Es un poco eso hubiera sido interesante escuchar también en sus respuestas, pero esto es cierto, ¿no? Que de alguna manera sí hay varios penalistas que toman eso, pero no es la única sociedad. Hay bastantes tipos de sociedades que la sociología nos ofrece y una de ellas es pues esta también la sociedad de control, ¿no? Que ese es otro asunto, otro problema. También lo que nos decía el profesor Zaffaroni, por ejemplo, cuando trata estas cuestiones criminológicas, es que él por lo menos ve que hay una sociedad de daños, no tanto una sociedad de riesgo, sino una sociedad de daños. Y daños que a veces van más hacia la víctima, ¿no? Hacia la víctima. Y exactamente lo que el giro que da el derecho penal de acto es eso, ¿no? También, porque dejamos de lado a la víctima, porque como usted lo indicó al inicio, ¿no? Trató un poco de decir algo de historia y dijo,
no queremos que sea un derecho penal antiguo como era antes. Claro, en las organizaciones tribales probablemente lo que se trataba era satisfacer la sed de venganza, ¿no? Y se trataba de esos conflictos y tratando de hacer de que, aunque haya dolo, no haya dolo, haya subjetividad o no, igual se castigue. ¿Por qué? Porque lo que importa es que la víctima quede satisfecha. Pero cuando empezamos a confiscar a la víctima y la expropiamos y decimos, acá el poder es el Estado, ¿no? Entonces, no importa aquí ya tanto a la víctima, entonces nos vamos a poner a pensar, ¿y cómo hacemos para que este castigo no sea tan desproporcionado y irracional? Pues pensemos en la subjetividad, ¿no? Y ahí un poco va encajando el principio de culpabilidad y todo eso. Bueno, eso es mi última intervención. Muchas gracias, señor presidente. Le agradecemos su pregunta, doctor Michael. Vamos a conceder el uso de la palabra al doctor Reinaldo Luque, así que pueda hacer las preguntas correspondientes. Adelante, doctor Reinaldo, lo escuchamos. Bien, muchas gracias. Viendo del contenido de la tesis, parte por a realizar su trabajo de investigación a partir del recurso de nulidad 1881-2014. Y a través de esa resolución suprema, ¿no?, del recurso de nulidad, concluye de que la Corte Suprema ha importado la doctrina de la ignorancia deliberada. Eso es correcto. O sea, mire, solamente ha podido ubicar ese único caso de recurso de nulidad, o hay otros antecedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema o de pronto de cortes superiores, ¿no? Sí, doctor, el tema de la ignorancia deliberada en nuestro ordenamiento jurídico es un tema novedoso. Digamos, si bien ya en los Estados Unidos... Un momentito. La ignorancia deliberada está en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Eso es lo que usted quiere decir? Perdón, no lo escuché. La ignorancia deliberada se encuentra en nuestro ordenamiento jurídico. No, doctor, no se encuentra. A ver, ten mucho cuidado con esa afirmación, señor. De acuerdo, doctor. Entonces, la jurisprudencia de nuestro país, las resoluciones que podamos nosotros encontrar respecto a la doctrina de la ignorancia deliberada en nuestro país son muy pocas. Digamos que esa doctrina es algo novedoso en el Perú. No es como en los Estados Unidos o como en España, que se han empezado a trabajar, por ejemplo, en España en la jurisprudencia de la Corte desde el año 2000. En el Perú solamente tenemos 3 resoluciones a nivel de jurisprudencia en el que se hace alusión a la ignorancia deliberada. Uno es el recurso de nulidad que hice mención en el trabajo de investigación. 2, vamos a encontrar a la doctrina de la ignorancia deliberada en un auto de prisión preventiva. Auto de prisión preventiva, que dicho sea de paso es conocido, es el caso de Keiko Fujimori, la última resolución que le impusieron prisión preventiva, en el que el juez, claro, evidentemente sucintamente, no desarrolla, pero sí menciona el término ignorancia deliberada, ¿no? Eso sería 2. Y 3, existe una sentencia de vista en Loreto Maynas, si más no me equivoco, en todo caso el número del expediente es el 728 del año 2018, donde el magistrado fue Benavente Chores. Es un caso de tala de árboles, tala ilegal de árboles, en donde si bien no se condena imputando ignorancia deliberada, pero se usa el término ignorancia deliberada como una forma de imputación subjetiva.
Entonces, a nivel de jurisprudencia, en el Perú solamente tenemos vestigio en esas 3 resoluciones. Ya, correcto. Entonces, mire, de los antecedentes jurisprudenciales, solo uno, o sea, la Corte Suprema, el recurso de nulidad que tú has citado, 1881, ha recogido la doctrina de la ignorancia deliberada, y los otros 2 son, pues, jueces de instancia, ¿no? Jueces de instancia, propiamente. Entonces, mi pregunta va, ¿puede afirmarse que la Corte Suprema ha importado la doctrina de la ignorancia deliberada a partir de un solo caso que tú has citado, recurso de nulidad 1881? ¿Acaso la importación de una doctrina implica una cierta regularidad de decisiones jurisprudenciales, en este caso de la máxima instancia de la Corte Suprema, para poder afirmar y concluir que se ha importado dicha doctrina? Inclusive, en tu recomendación haces mención, se recomienda a la Corte Suprema tener mucho cuidado en la aplicación, o sea, que se llama de esta ignorancia deliberada. O sea, esa recomendación, bueno, afirmar de que se ha importado la Corte Suprema ignorancia deliberada y luego concluir de que se recomienda a la Corte Suprema a partir de un solo caso, ¿no?, excepcional, ¿no? Vayas a saber quiénes serán los integrantes que se llama de lo que han suscrito esta, a lo mejor es qué sala será la que habría dictado este recurso de nulidad. Entonces, ¿es válida esa conclusión así categórica de importación y luego la recomendación de que no aplique, que se llama la Corte Suprema, cuando todos vosotros, de pronto, las otras decisiones o las otras decisiones de las otras salas de la Corte Suprema no han aplicado ignorancia deliberada? Solamente quiero que me aclares eso, en todo caso, para que tenga razonabilidad tanto tu conclusión y tu recomendación. Doctor, si me permite hacer una analogía con el derecho o con las resoluciones del Tribunal Supremo Español, y concluyo con responder a la pregunta que usted me hizo. ¿Cómo llegó la doctrina de la ignorancia deliberada a España, ¿no? Un país que ostenta un sistema continental. ¿Cómo llegó esa doctrina? Pues en los años 2000, ahorita se me va de la mente, pero es en una sola resolución, en una sola sentencia del Tribunal Supremo Español, en donde se daba la posibilidad, véase, la posibilidad de poder imputar subjetivamente a través de la ignorancia deliberada, en el año 2000. Con el paso de los años, en el año 2007, en el año 2009, ¿no es cierto?, en base a esa jurisprudencia del año 2000, es que no solamente el Tribunal Supremo, sino los jueces, como aquí nosotros de instancia, como lo conocemos, han empezado a aplicar la doctrina de la ignorancia deliberada. En España nació de un solo caso. En la actualidad, en España, se condena por ignorancia deliberada. En tráfico ilícito de drogas, en lavado de activos. A Lionel Messi lo han condenado por evasión de impuestos en España. Entonces, si hacemos una analogía de la jurisprudencia española, del contexto que ha vivido la jurisprudencia española, estamos en el mismo camino, doctor. ¿Por qué? Porque en el 2014, la Sala Permanente de la Corte Suprema, en el recurso de nulidad 1881-2014, cuyo oponente es el magistrado San Martín Castro,
en su fundamento jurídico séptimo, establece literalmente de que la ignorancia deliberada es una forma de dolo, que hay la posibilidad de imputar ignorancia deliberada con una forma de dolo. Entonces, ¿qué ocurre aquí, doctor? Ocurre de que los jueces de grado, al ver una resolución como un recurso de nulidad, como el recurso 1881, puedan, en todo caso, imputar la ignorancia deliberada en el lavado de activos. Y más aún en el contexto en el que nos encontramos, ¿no? El caso Odebrecht, el caso de los cuellos blancos, los megacasos que en la actualidad se están trabajando por las fiscalías, por los juzgados especializados en crimen organizado y lavado de activos, en donde se ve con mucha complejidad, en todo caso, presentar pruebas respecto al lavado de activos. En la actualidad no sería nada raro que aparezcan acusaciones por parte del Ministerio Público, son megacasos, en los que se puedan o se traten ya de imputar la ignorancia deliberada. Entonces, una sola resolución puede afirmar, o con una sola resolución se puede afirmar que la Corte Suprema ha importado la teoría de la doctrina de la ignorancia deliberada. Desde mi modesta opinión, considero que sí, porque desde una resolución puede surgir una imputación subjetiva para los jueces de base, como usted lo llama, doctor, ¿no? Así como pasó en España. Claro. Bien, mire, claro, tú has dicho, en España se aplica ignorancia deliberada. El punto de inicio ha sido lo que tú has manifestado, ¿no? Pero ya ahora es bastante recurrente. Es recurrente la aplicación de la ignorancia deliberada en España. Entonces, cuando es recurrente por el máximo órgano de justicia, la aplicación de la ignorancia deliberada, sí podríamos afirmar importación, porque hay una secuencia, porque una regularidad, diríamos, para casos complejos de pronto, criminalidad organizada y delitos graves, sí se aplica. Pero en el caso peruano no. En el caso peruano, en todo caso, podríamos afirmar, pues, que en muchos otros temas, ¿no? A partir de un solo caso aislado, se está importando alguna que otra doctrina, ¿no? Ahora, la Corte Suprema, eso sí, en el tema de la imputación objetiva, las reglas de la imputación objetiva, sí, hay cantidad de casos, ¿no? De imputación objetiva aplicada que se llama por la Corte Suprema, sí estaríamos ahí sí afirmando importación, ¿no? Que se llama la doctrina de la imputación objetiva roxiniana y jacobsiana, ¿correcto? Pero a partir de un solo caso no, y peor todavía, este recurso de nulidad no es vinculante. Si fuera vinculante, obviamente la doctrina de la aplicación vinculante, podrías afirmarse que sí, ¿no? Pero a partir de un caso aislado no, es una mera referencia. Esta decisión de la Corte Suprema no genera obligación, no vincula a los jueces inferiores, ni siquiera a sus pares, ¿no? En este caso la Corte Suprema, para aplicar que se llama la ignorancia deliberada. Entonces, por eso es que no es congruente tu conclusión cuando a partir de un solo caso aislado recomiendes a la Corte Suprema que tenga mucho cuidado y no aplique ignorancia deliberada. No aplica. Muy bien. A ver, otra pregunta. A ver, ¿cuáles son los fundamentos tú que has estudiado este recurso de nulidad? Claro, hay un deber de motivación, ¿no es cierto? Hay una decisión en este recurso de nulidad que se puede aplicar ignorancia deliberada. En relación a la ignorancia deliberada, ¿cuáles son los fundamentos, las razones que esgrime, en este caso la Corte Suprema, en este recurso de nulidad para poder justificar esa decisión, ¿no? ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué dice que se aplica la ignorancia deliberada? ¿O solamente es una mera conclusión del Supremo, San Martín, que extiende la vinculación subjetiva a la ignorancia deliberada? Hay una explicación por qué
O sea, tendría que haber, pues, o sea, tendría que haber una justificación, una razón, un contenido, una explicación dogmática que debe partir de la base normativa nacional, Constitución, Código Penal, título preliminar que tú manejas con cierta regularidad, y de pronto normas positivas de la parte general, ¿no? Donde se encuentra esta extensión, en este caso de la vinculación subjetiva. Sí. A ver, brevemente, o sucintamente, voy a narrar algunos hechos relevantes que trata el recurso de nulidad. Sí, no, la motivación. ¿Explica o no explica? Es lo que me tienes que decir. Sí, permítame primero partir por los hechos, la motivación de esa resolución. Entonces, aquí en este recurso de nulidad se le imputa a una familia propiamente dicho, al esposo, a la esposa, en todo caso por el delito de lavado de activos, y que en todo caso, activos que ellos manejaban del Perú hacia el extranjero y viceversa, pues tenían procedencia ilícita. Ese es en los hechos. En el fundamento séptimo del recurso de nulidad, ¿no? Literalmente establece de que el lavado de activos se puede imputar primero por dolo directo, por dolo eventual, asimismo por ignorancia deliberada. Entonces, si más no me equivoco, es en el fundamento 8 o en el fundamento 9, ¿no? En donde la motivación de la Corte Suprema sostiene de que si bien, ¿no?, la esposa del señor, digamos, no, o en todo caso la cuenta que le prestó al señor, ¿no?, era en todo caso en el ámbito familiar, pero ella tuvo la necesidad de poder investigar cómo es que estaba haciendo negocio su esposo, cómo es que estaba transportando dinero a su esposo. Entonces, en una de esas, la motivación es, dice, la señora intencionalmente provocó su desconocimiento por el simple hecho de que estaba en un contexto familiar, ¿no? Más esa es la motivación, no hay una motivación, digamos, o una motivación más amplia que podamos encontrar. Muy bien, yo. Bueno, me lo imaginaba. Entonces, mira, si la propia Corte Suprema, nuestro magistrado supremo, que es Martín Castro, ¿no?, no explica, no da razones fundadas por las cuales extiende esa vinculación subjetiva a la ignorancia deliberada, ¿no?, ¿cómo es que podría también considerarse importación de la doctrina de la ignorancia deliberada? O sea, tú propiamente el fundamento que la Corte Suprema hace en ese recurso de nulidad es a nivel de los hechos, nada más, ¿no? Y propiamente, en mi concepto, ¿no?, siempre tenemos derecho a crítica, es un razonamiento arbitrario, claro, meramente subjetivo, que extiende la doctrina de la ignorancia deliberada, ¿no es cierto?, en este particular caso. Porque, bueno, y el propio San Martín en los posteriores de pronto ha resuelto así. Tal vez se haya dado cuenta de su equivocación. Muy bien. Entonces, para eso vamos, ¿no? Por ejemplo, cuando se importa doctrina, tiene que haber razones. En este caso, explicaciones dogmáticas, porque la dogmática, ¿no es cierto?, interpreta la ley penal. Por eso tenemos nosotros una teoría del delito, que interpreta la ley penal de cara a explicar qué es delito, ¿no? Tenemos una teoría de las consecuencias que explica también la consecuencia de la pena, ¿no es cierto?, en este asunto, y también teoría de la ley penal. Son las teorías que la doctrina construye para poder explicar y se está consolidando. Entonces, este particular caso no se podría llamar importación.
Porque si, por ejemplo, yo sigo a San Martín, ¿y qué cosa diría? Porque dice San Martín y digo que extiende también la ignorancia deliberada, ese es un razonamiento arbitrario. Razonamiento arbitrario que no se condice con las exigencias de la motivación que exige la Constitución. ¿Ya? Muy bien. Porque me hubiese gustado aquí que San Martín, en este recurso de nulidad, explique, ¿no? Primero, base normativa, constitución política, ¿no? Bloque de constitucionalidad, en este caso, los artículos del título preliminar, el artículo 7 que tú has destacado, ¿no? Y también que se llama la parte general, especialmente, por ejemplo, ¿por qué desdeñaría el artículo 11 del Código Penal que propiamente ratifica, ¿no es cierto?, la exigencia de dos formas de vinculación, porque dice la pena, bueno, el hecho punible son delitos y faltas, ¿qué cosa? Acciones y omisiones, dos formas de comportamiento penalmente relevantes, sumado al 3, que se llama, al 13, que es la comisión por omisión. Acciones y omisiones dolosas y culposas. Entonces, a partir de esa base normativa, ¿no es cierto?, Constitución, principio de legalidad, artículo 7, que tú hablas responsabilidad penal por culpa, proscripción de la responsabilidad penal objetiva, artículo 11, ¿no?, que el legislador nos hace recuerdo, ¿no es cierto?, dice dolosa y culposa. ¿Cómo es que cuando hay la claridad, ¿no?, total en cuanto a la vinculación subjetiva, se puede extender, ¿no?, la ignorancia deliberada? Entonces, si San Martín hubiese trabajado muy bien ese tema, bueno, yo ahorita no me imagino cómo trabajar la ignorancia deliberada como extensión de la vinculación subjetiva, ¿no? Si hubiese trabajado muy bien y explicado muy bien, ¿no?, sí podríamos afirmar una cierta base que se llama de importación, ¿no? Importación, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y ahí, para mí, tú lo has logrado concluir, yo solamente remato aquí, de que la ignorancia deliberada no quepa en nuestro sistema jurídico, en nuestro sistema penal. No quepa. No tiene sentido, no tiene lugar. No tiene lugar. En todo caso, que modifiquen el código, cómo estará el proceso de reforma del Código Penal para efectos de detención, ¿no es cierto? Ahora, la realidad que vive los anglosajones, ¿no?, terrorismo mesiánico y otras criminalidades bastante fuertes, ¿no?, que se llama en España, bueno, pues una realidad, como creo que tú lo has dicho, es una realidad en el cual sí es factible aplicar la ignorancia deliberada, pero en nuestra realidad, en nuestro sistema, aún no, todavía no. De pronto ese es el aporte más importante e interesante que tú tienes en tu trabajo, ¿no?, de cualitativo, y bueno, son estas pequeñas observaciones que lo hago para que en todo caso se pueda mejorar más adelante con un poquito más de estudio, ¿no? Eso es todo, señor presidente, de mi parte. Le agradecemos, doctor Reinaldo. A ver, tesista, bueno, usted ha señalado de que la doctrina de la ignorancia deliberada tiene orígenes en el derecho angloamericano, ¿verdad? ¿Me escucha, John? Sí, doctor, tiene origen en el derecho anglosajón. Ya, en el derecho anglosajón. Y si existe como doctrina en el derecho anglosajón, como contraparte en el civil, ¿qué doctrina encontramos? En principio, como, digamos, una cara opuesta de la ignorancia deliberada es la institución del error de tipo, porque está en juego el conocimiento del elemento objetivo del tipo, ¿no? Entonces, en la ignorancia deliberada no hay un conocimiento, o al menos no hay un conocimiento certero que exige el dolo. Entonces, se contrapone ya con el error de tipo. Bien, a ver, usted ha indicado también que jurisprudencia nacional, ¿no?, respecto de lo que es la ignorancia deliberada.
En el caso concreto, además de esta jurisprudencia antes indicada, ¿qué bibliografía más usted ha utilizado, ¿no?, para realizar su tesis? No de manera general, sino referente, ¿no?, al caso concreto que usted está planteando. Sí, doctor. Mi persona, además del recurso de nulidad 1881-2014 de Lima, también ha revisado jurisprudencia a nivel de jurisprudencia de la doctrina, perdón, del Tribunal Supremo Español, jurisprudencia española, ¿no? Se ha revisado una serie de jurisprudencias. Si es que el doctor me permite, le puedo hacer el seguimiento de las resoluciones, de los números en el que se ha trabajado, de la jurisprudencia española, propiamente dicho. A ver, en principio tenemos jurisprudencia española, el cual se ha mostrado la sentencia del Tribunal Supremo 234 del año 2012, ¿no?, que establece lo que es los presupuestos de la ignorancia deliberada. En todo caso, esta resolución se ha venido detallando, se ha venido trabajando desde tiempos más remotos. Por ejemplo, tenemos la sentencia del Tribunal Supremo Español 02-2019, ¿no?, de fecha 15 de octubre del año 2019, cuyo ponente fue el magistrado Marchena, que también ha sido desarrollado en el trabajo de tesis. Tenemos la sentencia del Tribunal Supremo Español 4-7 del año 2002, cuyo ponente el magistrado Martínez Arrieta. También han sido fuentes de jurisprudencia la sentencia del Tribunal Supremo Español 5-4 del año 2011, cuyo ponente ha sido el magistrado Basigalupo Zapater. Esas, en principio, son el fundamento jurisprudencial de la ignorancia deliberada, lo que se estudiaba, lo que desarrollaba, en todo caso, los jueces españoles, ¿no? Pero específicamente en el lavado de activos vamos a encontrar resoluciones de las sentencias del Tribunal Supremo Español, como lo es la 653-2014 de fecha 7 de octubre del 2014, en donde el magistrado fue Martínez Arrieta. Esta resolución, esta sentencia de casi 300 hojas, si más no me equivoco, estatuye una nueva forma de imputación subjetiva condenando por el delito de lavado de activos, no propiamente de lavado de activos. Ahora, respecto a la doctrina, se ha hecho el estudio y el análisis del libro de Ignorancia Deliberada del profesor, y considero yo quien más ha estudiado la ignorancia deliberada, esto es el profesor Ramón Reyes Ibáñez. Es un libro de ignorancia deliberada del año 2017. También tiene un artículo el profesor Ramón Reyes, que ha sido publicado en la revista Discusiones con el mismo contenido. De igual forma, se ha estudiado al profesor Bernardo Feijóo Sánchez. He considerado en su momento que son, a nivel de dogmática, a nivel de doctrina, en España, los más grandes representantes que han estudiado la ignorancia deliberada. Bien. A ver, has hecho mención a un libro, ¿no?, sobre la ignorancia deliberada.
John, déjame decirte que hay muchos artículos que hacen crítica a esta doctrina de la ignorancia deliberada. Una, por ejemplo, del autor que usted ha hecho mención, ¿no? Bernardo Feijó, ¿no? Dime, ¿cuál es el aporte en todo caso? ¿En qué se diferencia tu tesis de todos los artículos que hacen mención, que hacen crítica, ¿no?, a la teoría de la ignorancia deliberada? Bien, doctor, si bien es cierto el profesor Ramón Ragués, el profesor Feijó Sánchez, a nivel nacional también existen artículos, el profesor Ore Sosa, el profesor Prado Saldarriaga en su momento. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, le escuchamos. Sí. Entonces, han hecho críticas a la teoría de la ignorancia deliberada. Entonces, los autores mencionados decían de que, o en todo caso, el fundamento esencial de los autores en mención es que los casos de ignorancia deliberada, o sea, los casos en los que una persona voluntariamente se mantiene en el desconocimiento del origen ilícito, debían de reconducirse a la imputación del dolo en su modalidad de dolo eventual. Así lo dice el profesor Ragués, así lo dice el profesor Feijó Sánchez, así lo dice a nivel nacional el profesor... Perfecto, John, perfecto. Quiero que me expliques cuál es tu aporte, cuál es el aporte de tu tesis. Críticas de voy en esa línea, doctor, si me permite, ¿no? Voy en esa línea. Eso es lo que aportan el fundamento de la doctrina citada. El aporte de la tesis es que considero que es incorrecto de que se pueda imputar a título de dolo eventual los casos de ignorancia deliberada. Es por eso de que había situado el estudio de un objetivo específico en cuál es la correcta imputación o la forma correcta de imputación subjetiva en los casos de ignorancia deliberada. Entonces, la correcta imputación no es el dolo eventual, así como lo dice la doctrina antes mencionada. La correcta imputación, y en esto consiste el aporte, es la imputación del dolo, pero en su modalidad de dolo directo. ¿Y por qué? Porque el lavado de activos es un delito de intención. Ese es uno de los aportes, doctor. Segundo, tanto el profesor Ramón Ragués, el profesor Feijó Sánchez, sostenían en su momento y en los artículos que ellos han trabajado, de que los casos de ignorancia deliberada no pueden considerarse o no pueden en todo caso perecer ante el error de tipo, ¿no? Los autores en mención sostenían en su momento de que los casos de ignorancia deliberada no podrían en todo caso eliminarse responsabilidad con el error de tipo. Es más, el profesor Feijó Sánchez dijo en su momento de que actuar con error no es igual que actuar por error, ¿no? Eso es lo que dijo el profesor Feijó Sánchez, lo cual yo muy respetuosamente discrepo. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la teoría del error, la ignorancia forma parte del error, ¿no? A nivel de la dogmática nacional, el profesor Pérez López, por ejemplo, en su libro, ya antes citado, sostiene de que la ignorancia es una forma de error. Por más de que una gente haya tenido una mínima sospecha, ¿no?, de que ese acto era un hecho delictivo, sin embargo esa mínima sospecha no abastece el nivel de conocimiento requerido por el dolo directo, por el dolo eventual, ¿no? Entonces, lo cierto es de que en estos casos de ignorancia deliberada no hay conocimiento. Claro, pero está claro de que la gente ha incurrido voluntariamente en el desconocimiento. Ahora el gran problema será determinar si incurrir voluntariamente en el desconocimiento también puede considerarse error de tipo, de igual forma, ¿no? Y ese es el aporte que también mi tesis hace, ¿no? Desde mi postura y respetuosamente respetando la postura de estos autores, considero que sí. ¿Por qué? Porque el error, ¿no?, abarca tanto el error en estricto y la ignorancia.
Y si la ignorancia es deliberada, también nos encontramos ante una forma de error, porque al fin y al cabo, pues, el agente del delito no ha conocido todos los elementos del tipo objetivo, al menos en el lavado de activos cuando hablamos de la imputación del conocimiento del origen ilícito. Bien, a ver, tú has dado un concepto de lo que se debe entender por ignorancia deliberada. Tengo mi apunte, ya he señalado que cuando nos encontramos ante una ignorancia deliberada, cuando el sujeto se coloca intencionalmente ante una situación, entiendo que es una situación de ceguera, ¿no? Lo que haces tu mención, ante circunstancias de un hecho penalmente relevante, ¿no? Pero aquí la pregunta, no siempre la ceguera pues, puede ser consciente eh, o voluntaria, ¿no? Es lo que se suele discutir. Por tanto, todo se reduce pues a un tema de probanza, ¿no? Y esa probanza es el juicio oral. O sea, es a través de un juicio oral donde se podría establecer si ha habido pues dolo directo, dolo eventual, o estamos hablando de un tema de culpa, ¿ya? Entonces, la pregunta es ahora, ¿qué entiendes tú por prueba, John? Bueno, en principio, la prueba es una institución procesal, ¿no? Que se desarrolla en el derecho procesal penal. Entonces, cuando hablamos de prueba, hablamos cualquier medio idóneo reconocido por la ley, en este caso por el Código Procesal Penal, que le permita al juzgador o a los juzgadores en el caso, de tener certeza de que los hechos hayan ocurrido, ¿no? De los hechos en materia de imputación por parte del Ministerio Público hayan ocurrido. Esa es mi noción, o al menos general, de prueba. ¿Cuál sería la finalidad de la tesista? No logré escucharle, doctor. La finalidad de la prueba. Generar convicción en el juzgador. A ver, el tema del dolo, de la culpa, pueden ser susceptibles de probanza. Doctor, en la imputación subjetiva y el dolo se estudia a nivel normativo. O sea, digamos que el dolo no es... El juzgador no se va a inmiscuir al ámbito psicológico, al ámbito interno del agente del delito. El profesor Miró Linares en su momento decía de que el dolo no se constata ni se prueba. El dolo se imputa, y se imputa a través de aspectos objetivos, se imputa a través de hechos que ocurren en la realidad. Entonces estamos ante un concepto normativista del dolo y abandonamos ese concepto psicologicista, ¿no? Entonces, en atención a lo que indica el profesor Miró Linares, el dolo no se prueba, el dolo se imputa. Bien, ha concluido. Vamos a pasar a la siguiente etapa, viene a ser la deliberación. Voy a pedir a los miembros del jurado. Bueno, me estoy olvidando, doctor Julio Cuentas, si me escuchan, tal vez usted quiera hacer algún aporte respecto a la tesis. Le escuchamos en todo caso, doctor. No, señor presidente, estoy conforme con la exposición que ha hecho el tesista. Gracias. Perfecto. Pasamos en todo caso a la... Nadia, ya tenemos, ¿verdad, el link? Sí, doctor, ya les estoy pasando su WhatsApp.
Estoy en una sustentación, te llaman un rato ya, un ratito, pero estoy en una sustentación. Batida dio una pasa. Sí, le escucho, doctor. Bien, para informarles lo siguiente, su tesis, vulneración al principio de culpabilidad en la imputación de la ignorancia deliberada como forma de dolo por la comisión del delito de lavado de activos vinculado a la criminalidad organizada, ha sido aprobada por unanimidad de las felicitaciones correspondientes. En todo caso, concedo uso la palabra a los demás jurados si tienen algo que decir. Bien, John, no sé si puedes enfocar tu cámara. Bueno, yo solamente felicitar a John por este trabajo de investigación, que de pronto la principal virtud de este trabajo es mantener o tomar una posición en la doctrina de la ignorancia deliberada. Esa posición crítica es un componente, esa posición crítica lo debe tener todo investigador. Yo auguro en John, ¿no? Más investigaciones sobre este tema tan importante, sobre ignorancia deliberada. De pronto, la ignorancia deliberada en los autos de prisión preventiva, que siga con este trabajo de investigación. Estás manejando muy bien las categorías dogmáticas, que es muy importante para un investigador en la especialidad penal. Veo en tus expresiones, veo en ti condiciones como abogado penalista y fundamentalmente investigador en la especialidad penal. Felicitaciones, John. Creo que este es el mejor homenaje, el mejor testimonio de gratitud que tú dedicas a tu desaparecida madre. Felicitaciones, John. Gracias, doctor. Sí, señor John, solo me queda felicitarle por la defensa de su tesis. Ha tratado, creo, con cierta vehemencia defender su posición, la cual se respeta, dado que es una tesis y la tesis obedece necesariamente a una posición que usted lo ha encontrado en los fundamentos, ya como usted lo ha esgrimido y lo ha detallado, lo cual de alguna manera siempre termina contribuyendo, ¿no?, a la construcción de una dogmática. Sin embargo, me permito quizás recomendarle que quizás en lo futuro pueda siempre darle un enfoque algo más deslegitimante del poder punitivo, ¿no? Y creo que va un poco orientado a eso, ¿no?, a darle la racionalidad al derecho penal, a las actuaciones del derecho penal, para deslegitimar el poder punitivo y ayudarle pues a que se edifique este Estado constitucional de derecho que anhelamos que en algún día se logre realizar totalmente en nuestra sociedad peruana, ¿no? Entonces, solo eso, y bueno, que disfruten en futuro un buen, digamos, camino profesional con muchos éxitos. Solo eso, señor presidente. Gracias, doctores. Eso hemos concluido con la sustentación de tesis. Me despido. Muy buenas noches, doctores. Buenas noches, doctores. Buenas noches a todos. Buenas noches.